Y ahora pasando a otro subtema, el cual es contrato colectivo de trabajo y contrato ley. El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas de su establecimiento. Es decir, mediante esto se establece lo que se va a hacer y no se puede modificar, pero dependiendo de las condiciones. Y el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con este cuando lo solicite un contrato colectivo. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. El contrato surtirá efecto desde la fecha y hora de presentación del documento. Además, estos contratos deberán contener los siguientes puntos: los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarquen, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para hora determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Es decir, aquí se tienen que poner todos los detalles sin excluirse ninguno para que todo esté muy claro. Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observará lo siguiente. Si concurren sindicatos de empresas o industriales, el contrato colectivo se celebrará con el que obtenga el mayor número de votos de los trabajadores dentro de la empresa. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que presenten a las profesiones. Si concurren sindicatos gremiales de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión siempre que el número de trabajadores a su favor sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión. Es decir, el que tenga el mayor número de votos es el que va a dominar frente al otro. Para solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial, será indispensable que se obtenga la constancia de representatividad. Y nos dice que para el registro de un contrato colectivo de trabajo inicial se presentará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral lo siguiente: la documentación con la que las partes contratantes acrediten su personalidad, el contrato colectivo de trabajo, la constancia de representatividad, el ámbito de aplicación del contrato colectivo. Para que registre un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores. La autoridad registral hará pública para consulta de cualquier persona la información de los contratos colectivos de trabajo. A solicitud de las partes, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dentro de los 3 días siguientes a que ésta se presente, emitirá el certificado de registro del contrato colectivo de trabajo, el cual contendrá número o folio del expediente de registro, las partes celebrantes, domicilio y, en su caso, el buzón electrónico de cada una de las partes, ámbito de aplicación del contrato, fecha de la última revisión y periodo de vigencia del contrato colectivo y su tabulado. Además, nos menciona que los contratos colectivos no podrán contener cláusulas de exclusión por separación. El texto íntegro de las versiones públicas de los contratos colectivos de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en el sitio de internet de la autoridad registral. Y otros detalles que nos presenta este tema son los siguientes: no producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que le falte la determinación de los salarios. Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá expedir a quien lo solicite por escrito y pague los derechos correspondientes, copia certificada del texto más reciente del contrato colectivo y o tabuladores que haya sido registrado. En el Centro
En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. El contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que los contenidos y contratos vigentes en empresa o establecimiento. Es decir, que no va a haber preferitismo por tal trabajador o por otro. El contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado o para obra determinada será revisible total o parcialmente. Y nos menciona que en la revisión del contrato colectivo se observa lo siguiente. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión será siempre que los sindicatos representen el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos. Es decir, que si la mayoría está de acuerdo, pues será tal cual. Si se celebró por varios patrones, la revisión será siempre que los solicitantes tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores efectuados por el contrato. Y nos dice que para solicitar la revisión, esta debe hacerse por lo menos 60 días naturales antes de 1. Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si este no es mayor de 2 años. 2. Del transcurso de 2 años si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor. 3. Del transcurso de 2 años en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Y nos dice que el convenio de revisión o de modificación de contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse ante la autoridad registral, el tribunal o el centro de conciliación competente según corresponda. Si firmado un contrato colectivo, un patrón se separa del sindicato que lo celebró, el contrato regirá, no obstante, las relaciones de aquel patrón con el sindicato de sus trabajadores. En los casos de disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo o determinación de este, las condiciones de trabajo continuarán vigentes en la empresa o establecimiento. Y como último nos menciona que el contrato colectivo se termina por lo siguiente: por mutuo consentimiento previa aprobación de la mayoría de los trabajadores. 2. Por terminación de la obra. Y 3. Por cierre de la empresa o establecimiento. Por cualquiera de esos 3 puntos que se cumpla, el contrato colectivo pues llegará a su fin. Ahora, ¿qué es el contrato ley? Este es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas. Los contratos ley pueden celebrarse por industrias de jurisdicción federal o local. Pueden solicitar la celebración de contrato ley los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de una rama de la industria en una o varias entidades federativas. La solicitud se presentará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, además de que este debe contener los nombres y domicilio de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención, las entidades o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el territorio nacional. Su vigencia no podrá excederse de 2 años. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se trata. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Y otros detalles que tiene el contrato ley es que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de verificar el requisito de mayoría, convocará una convención a los sindicatos de trabajadores y a los patronos que puedan resultar afectados. La convocatoria se publicará en el diario oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa y señalará el lugar donde haya de celebrarse la convención y la fecha y hora de la reunión inaugural. La convención será presidida por el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o por el representante que al efecto que éste designe. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores que estén representados en la convención
así como por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de trabajadores. Pues básicamente todo tiene que ser democráticamente, pues no puede hacerse algo si la mayoría de las personas que conforman tal organización no están de acuerdo. Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, podrá ser elevado a la categoría de contrato ley, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los trabajadores ante un centro federal de conciliación y registro laboral. 2. Los sindicatos de trabajadores y de los patrones comprobarán que satisfacen el requisito de mayoría. 3. Las peticiones acompañarán a la solicitud copia del contrato y señalarán los datos de su registro. 4. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de verificar el requisito de mayoría, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en su periódico oficial de la entidad federativa. El contrato ley se aplicará no obstante cualquier disposición en contrario contenida en el contrato colectivo que la empresa tenga celebrado. En cada empresa, la administración del contrato ley corresponderá al sindicato que represente dentro de ella el mayor número de trabajadores. En la revisión de este contrato se observan los siguientes puntos. 1. Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los patrones que representen la mayoría. 2. La solicitud se presentará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 90 días naturales antes del vencimiento de este. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, convocará a los sindicatos de trabajadores y a los patrones afectados a una convención. Si al concluir el procedimiento de revisión los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, el contrato ley se tendrá por prorrogado. Los contratos serán revisibles cada año a lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. Y por último, el contrato terminará únicamente por mutuo consentimiento de las partes que representen la mayoría.